Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en estas cápsulas que nos ayudan en un complemento en nuestras clases virtuales, así como el apoyo para todas aquellas personas que quieran conocer cómo analizar un poema. Para poder dar inicio tenemos que recordar que la poesía está generando este eco en las palabras, esta profundidad en las mismas. Y dentro de, o más bien para poder analizar un texto poético debemos identificar elementos externos y elementos internos. Hoy me dedicaré al elemento interno, que es el verso. Lo primero que debemos hacer para poder identificar un verbo es saber qué es un verso. Un verso, para poderlo diferenciar de la estrofa o del poema, vamos a el siguiente ejemplo. Visualmente, en esta imagen, solo estoy colocando líneas para que visualmente lo podamos comprender. De inicio, tenemos que todo el texto, para hacer una analogía con los textos que conocemos, el texto en poesía se le conoce como poema. Este poema se compone de estrofas. Esto en la analogía diríamos un párrafo, dos párrafos, tres párrafos. En un poema se le conoce como estrofas. Por tanto, todo este texto al que llamamos poema se compone de 3 estrofas. Cada línea de la estrofa la vamos a llamar verso. Una línea que compone a todo el poema o a la estrofa se le llama verso. ¿Cuántas estrofas tenemos? 3 estrofas componen al poema. El verso, cada estrofa en este ejemplo, hay 4 versos en cada una de las estrofas. Por tanto, todo el poema está compuesto de 12 versos. Recordemos, poesía es el segundo género literario. Por tanto, diríamos, al género se le conoce como poesía. La poesía se utiliza el poema como el texto donde va a expresar todas estas emociones, todos estos sentimientos. Los poemas se componen de estrofas y las estrofas, como el poema, se componen de versos. Hasta este momento hemos logrado diferenciar entre poesía, poema, verso y estrofa. Para comprender ahora al verso, tenemos que poder diferenciar 3 tipos de verso. Estos versos que vamos a diferenciar tenemos 3. El verso clásico, el verso blanco y el verso libre. Son 3 versos que nosotros, número 1, tenemos que identificar de nuestro poema qué tipo de verso es el que está empleando el autor. Si queremos escribir con qué tipo de verso nos sentimos más cómodos, porque esto es bien importante. Si nosotros vamos a escribir, darle fuerza a estas palabras, hacerlo profundo, tenemos que dejar salir todas estas emociones, todos estos sentimientos. Eso implica, por tanto, que debemos de conocer cuál es el que más se acomoda a nuestro estilo. Los clásicos, vamos a identificar 2 características. Uno, que tiene métrica. Métrica es igual a medir. ¿Qué vamos a medir? Las sílabas. Las sílabas que componen cada una de estas líneas, de cada uno de los versos. Eso es lo que implica conocer la métrica. Es decir, que tenemos un verso y este verso puede en la primera clasificación ser de arte mayor o de arte menor. Todos aquellos versos de 9 sílabas en adelante se conoce como arte mayor. Los que tienen de 8 sílabas hacia abajo se conoce como arte menor. Vamos también a identificar que el clásico tiene rima. Y un poquito más adelante vamos a centrarnos en la organización de la rima y los tipos de rima que conocemos. Si hablamos de un verso blanco, el verso blanco tiene métrica, es decir, mide las sílabas, y tenemos
que no tiene rima. En el caso del verso libre, el verso libre no tiene ni métrica ni tiene rima. Se va a apoyar de la musicalidad o el ritmo que nosotros le damos a cada una de las palabras. Sin embargo, esta cápsula, para que no sea tan extensa, solo nos centraremos en el verso clásico. Y el verso clásico vamos a desarrollar primero la medida, la métrica, este conteo de sílabas que nos va a ayudar de primera instancia a identificar si es arte mayor o arte menor, pero también en conocer cuáles son las licencias poéticas que puede utilizar el verso y están modificando esa medida, ¿de acuerdo? Entonces la métrica ya dijimos que es medir las sílabas. Vamos a poner un ejemplo para que con el ejemplo sea muchísimo más claro comprender cómo se hace este conteo. Tenemos en una noche tibia. En el caso de este verso vamos a contar las sílabas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas. Por tanto, es un arte menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 sílabas. En el caso de este verso es muy sencillo. No está utilizando ninguna licencia poética. Contamos de acuerdo a esta división silábica. Pero recordemos que hay una división métrica. Y la división métrica va a utilizar licencias poéticas. Voy a poner acá, la métrica se apoya de licencias poéticas. Y conoceremos dentro de las licencias poéticas la sinalefa. La sinalefa es una licencia poética que va a permitir unir la vocal al final de una palabra con la vocal con la que inicia la siguiente palabra. Para comprender esto voy a colocar el siguiente ejemplo. Acá tenemos el verso que dice, me dejaste como ibas de pasada. Voy a hacer la división silábica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta este momento diríamos tenemos 12 sílabas. Pero tenemos que identificar que hay la terminación de una palabra, aquí está la vocal en esta palabra, e inicia con una vocal. Por lo tanto, en este caso, se arma una sinalefa. Y no tiene 12, sino 11 sílabas. ¿Por qué? Porque termina la palabra en vocal e inicia una vocal. En esta perspectiva diríamos, siempre que una palabra dentro del verso termina en vocal e inicia una vocal, la puedes juntar y es una licencia poética de sinalefa. Esperemos que no haya ninguna duda al respecto, pero es importante que identifiquemos que esta división métrica va a incluir esas licencias poéticas, esos permisos que se dé el autor para ajustar la métrica, la medida de cada uno de los versos. ¿De acuerdo? Vamos ahora a otra licencia poética que nos ayudará a comprender cómo se están empleando estas licencias. Tenemos el hiato. En el hiato vamos a identificar que es el corte o la ruptura, diríamos, es el opuesto de la sinalefa.
cuando una palabra se junta con la otra porque termina en vocal e inicia con vocal, lo vamos a romper. Vamos al ejemplo. Parece que esta noche se va a morir el mundo. Si marcamos esta división diríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tendría 14 sílabas. ¿Por qué? Porque apliqué, si se dan cuenta, que est y va a. Aquí está el uso de la sinalefa, pero lo que quiero es cortarla. Entonces corto aquí y corto acá. Entonces quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 sílabas. Por tanto, estoy usando una licencia poética de hiato, porque rompo la sinalefa, es decir, voy a separar esta terminación en vocal y el inicio de vocal en la otra. ¿Cómo vamos a determinar el uso de la sinalefa o del hiato? Eso dependería, uno, si estamos analizando un poema métrico, los poemas métricos, el primero, dices, tiene 11 sílabas, el segundo 12, el tercero me salieron 12 y en el cuarto 11, quiere decir que en el tercer verso debo de hacer un ajuste. El escritor seguramente empleó una licencia poética, entonces vuelvo a leer e identifico si está haciendo uso de una sinalefa o de un hiato. ¿De acuerdo? Acá es bien importante considerar un elemento. Muchas veces la sinalefa, algunas reglas, porque sí tiene que ver exactamente con el estilo del autor. Porque si nosotros buscamos en internet, una de las reglas de la sinalefa es que si hay una coma o un acento entre las palabras vocales, no se haría una sinalefa, pero sí depende del escritor. Hay algún escritor que puede poner una coma y de todos modos está haciendo la sinalefa. O no pone una coma y está haciendo la sinalefa. Es decir, depende mucho del estilo del autor. La regla, como la encontramos en los textos en una página de internet, dice: si tiene un acento o un signo ortográfico como la coma, no se hace sinalefa. Sin embargo, debemos de tener aquí ojo que muchas veces el autor se toma ahí su estilo, ¿no? En este caso identificamos, tenemos licencias poéticas, sinalefa y hiato. Sinalefa, unir la terminación de una palabra con vocal, se junta con el inicio de otra palabra que inició con vocal. El hiato rompe, es el opuesto, va a partir la parte de la unión de las vocales. ¿De acuerdo? Vamos. Y la más común que se emplea en poesía es la sinalefa. Sin embargo, tenemos otra licencia poética que se conoce como sinéresis. ¿Qué es la sinéresis? La sinéresis es aquella que va aquí antes. Voy a hacer una pausa. Recordemos que no aplica la construcción silábica como lo manejamos en la lengua española. Tiene que ver muchísimo más con esta división métrica. Por tanto, A, E, O, lo voy a separar. A, E, O y U. Esto significa que estas son las vocales fuertes y las vocales débiles. La regla del diptongo dice que siempre se junta una vocal fuerte con una débil, que no se juntan vocales fuertes, pero en la métrica sí es posible. Por ejemplo, maestro, en una división silábica en lengua española sería maestro.
maestro tendría 3. Pero en la división métrica, nosotros, utilizando la sineresis, diríamos maestro 1 y 2. No aplicaría la regla del diptongo, porque aquí estamos juntando dos fuertes. ¿Me explico? Maestro. Tendríamos 2 con una licencia poética de sineresis. ¿De acuerdo? También tenemos... Me agaché por el borrador, es que muy pequeño este lugar. Ok, tenemos otra licencia poética que se conoce como diéresis. Y la diéresis implica, obviamente, romper el diptongo, es el opuesto. Entonces vamos al ejemplo. Suavemente. Acá diríamos que es suavemente. 1, 2, 3, 4. Aplicando la licencia poética de diéresis, rompo esta vocal débil con esta vocal fuerte, lo rompo y quedaría suavemente. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sílabas métricas. Acá le colocaremos en el su la diéresis, los puntitos que está marcando que en nuestro conteo estamos rompiendo este diptongo. Hasta el momento tenemos 4 licencias poéticas que hemos visto. Las voy a colocar acá en licencias poéticas para no irnos perdiendo. Tenemos la sinalefa, el hiato, la sineresis y la diéresis. Estas son las 4 licencias poéticas que las vamos a trabajar. Y recordemos que la sinalefa muchas veces se toma como esta regla, esta norma. No es tanto una licencia, dicen por ahí algunos escritores. Pero a su vez, esta métrica va a responder al uso del acento, es decir, si es una palabra aguda, grave o esdrújula en la última palabra del verso. Por ejemplo, tenemos árboles, árboles. Si nosotros contamos es 1, 2, 3, serían 3 sílabas lo que la está componiendo. Sin embargo, tenemos que es una palabra esdrújula. Por tanto, cuando utilizamos palabras esdrújulas, nosotros sabemos que al final de cada verso, si es una palabra esdrújula, vamos a restar un punto. Por tanto, tiene 3 menos 1 es igual a 2. ¿Qué sucede si utilizamos una palabra aguda? Caminé. Aquí volvemos a hacer 1, 2, 3. Esto es igual a 3 sílabas. Pero como es una palabra aguda, más 1 es igual a 4. Tenemos 4 sílabas. Recordemos, cuando el verso, la última palabra es aguda, se le suma una sílaba más. Cuando es esdrújula, se le resta una sílaba. ¿Qué sucede en las palabras grave como soneto? Soneto es igual a 1, 2, 3 y queda igual en 3. Una de estas reglas del acento en palabras esdrújulas, agudas y graves. Hasta el momento espero que no haya sido mucha información, nos ha quedado claro. Hago un mini resumen. Tenemos arte mayor, arte menor, que depende obviamente, arte mayor cuando es superior a las de 9 hacia arriba sílabas, de arte menor de 8 hacia abajo. Tenemos 4 licencias poéticas. La licencia poética más usada, que es la sinalefa, que es la unión de una palabra que termina en vocal con una palabra que inicia con vocal. Si hay un acento o una coma, algunos autores no juntan la sinalefa, hay otros que unen la sinalefa. Eso responde al estilo.
tenemos el hiato que rompe la sinalefa. Tenemos la sinéresis que va a poder unir vocales fuertes, aunque en la parte silábica de la lengua española no está permitido, en la métrica sí está permitido. Y la diéresis va a ser el opuesto, va a romper estos diptongos. ¿Me explico? Y tenemos la regla de las esdrújulas -1. Recordemos que debe ser la última palabra del verso, la última. En el caso de la aguda suma una sílaba y en el caso de la grave queda igual. Hasta este momento hemos identificado la métrica en los versos clásicos. Pero vamos a hablar ahora un poco de lo que corresponde a la rima. Entonces vamos a poner en el verso clásico, voy a volver a poner clásico, tenemos la rima. Y en la rima vamos a poner tipos de rima y organización de la rima. En los tipos vamos a tener dos tipos de rima, la asonante y la consonante. La consonante es mucho más sencilla poderla identificar porque tanto la consonante como la vocal en terminación de la palabra al final del verso son iguales, como por ejemplo, tenemos acá crítica con mística. Si te das cuenta, tenemos que la consonante C es igual a la otra consonante C, la vocal A es igual a la A. Es decir, que rima porque la última sílaba es igual. Cuando me refiero que la rima es el mismo sonido o un sonido similar. Este sonido similar de rima o idéntico hace referencia a que dentro del... Aquí lo voy a poner en la línea, voy a borrar esto. En la línea tenemos el verso y el verso número 1 termina en crítica. El segundo verso termina en mística. Se dice, por tanto, que tanto las consonantes como las vocales son idénticas, por tanto es consonante. ¿Qué sucederá en una asonante? Con el prefijo a, que significa sin o a falta de, le falta la consonante. Por ejemplo, vamos a botella, botella y suelta. Si se dan cuenta, la A son iguales, pero la L y la T son diferentes. Es decir, es asonante. Hay una diferencia en la consonante. Aquí tenemos el verso 1 y el verso 2, el cual rima uno con el otro. Hay una rima, pero es una rima tipo asonante, porque lo único que es igual es la vocal, pero no la consonante. ¿De acuerdo? Tenemos también organización de la rima. Aquí en la organización de la rima, vamos a identificar que tenemos pareada, triada, alternada, abrazada, voy a poner acá monorrimo y tenemos encadenada. Ok, el nombre que se le da a la organización de la rima es muy sencillo. Si hablamos de pareada, es que tenemos un verso, dos versos, tres versos, cuatro versos. Es A, B, B. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer verso rima con el segundo, el tercero con el cuarto. Construyó pares, de ahí que sea pareada.
Si tenemos una alternada en esta misma lógica en una estrofa de 4 versos, tenemos A, B, A, B. Esto significa que el primero rima con el tercero, el segundo con el cuarto. Se van alternando los versos. Una abrazada, tenemos en una abrazada A, B, B, A. Que significa que el primero rima con el cuarto, el segundo con el tercero. Si se dan cuenta, los mismos nombres van dando cuenta de qué organización. Acá rima organización, voy a poner. Organización. ¿Qué tipo de organización tiene pareada, alternada, abrazada? En un monorrimo vamos a identificar un verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos. Significa que el primero rima con el segundo, con el tercero y con el cuarto. Es decir, que la estrofa rima todos los versos riman uno con el siguiente. Y la encadenada normalmente lo vamos a identificar que son estos poemas que tienen estrofas de 3 líneas. Esto significa que es A, B, C, B. El primero rima con el tercero, el segundo con el primero de la otra estrofa y así consecutivamente. Es decir, se van encadenando. Hasta este momento hemos hablado de la métrica, hemos hablado de la rima y la rima en la organización y los tipos. Por mi parte es todo en esta cápsula que está hablando de la rima. Espero que te haya servido. Cualquier duda, sabes, me puedes contactar. Y pues seguimos en esto. Por mi parte fue todo. Muchísimas gracias.